sean todos bienvenidos a la casa del Señor, me alegro verlos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Para los que no saben mucho sobre el tema, que están aprendiendo, es bueno. Hechos es precisamente la historia de la iglesia primitiva, después de que Cristo resucitó y subió a los cielos. Los apóstoles que habían sido enseñados por él fueron al mundo a predicar el evangelio, y por eso se llama el libro de los Hechos. Son lo que ellos hicieron, el trabajo misionero que ellos hicieron. Así es que en este caso, por ejemplo, tenemos al apóstol Pablo aquí en Atenas, y es un momento increíble, de verdad, y quisiera esta mañana, con la ayuda del Señor, que pudiéramos hablar acerca del arrepentimiento. Amén. Y que el Señor pudiera hablar a nuestras vidas. ¿Están listos? Hechos capítulo 17. Capítulo 17, Hechos capítulo 17, y vayan conmigo, por favor, hasta el verso 16. ¿Lo tienen? Voy a leerlo y usted me sigue, por favor, con la vista. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Qué bonita escritura, ¿no? Quisiera, con la ayuda del Señor, que pudiéramos detenernos en el pasaje y pudiéramos pensar en esto que es tan importante. Ustedes han oído cómo el mundo está ahorita, es de verdad. El hecho de que uno esté bien no quiere decir que todo el mundo está bien. En realidad, mucha gente sufre mucho porque la situación en el mundo se ha vuelto como de verdad demasiado difícil. Y cuando pienso en las personas que no conocen al Señor y su destino eterno, pienso de verdad lo importante que es decir las cosas que verdaderamente importan. Las cosas que es importante que otros escuchen. Quizás usted ya las escuchó 1,000,000 de veces, pero tenga un corazón humilde, ¿sí? Tenga un corazón humilde y permítase volver a escucharlo. Quizás nuestros corazones se despierten un día de estos y querramos contarle a todos aquellos que no saben acerca de lo que el Señor hizo por nosotros para que no nos perdiéramos eternamente, sino que pudiéramos ser salvos y estar al lado de Él por siempre. Y por eso quisiera hablarles de esto del arrepentimiento, que es algo que a veces solo lo mencionamos así rápidamente porque estamos evangelizando a alguien. Pero la verdad es que la iglesia de Cristo necesita vivir arrepentida y necesita predicar sobre el tema porque la gente necesita escuchar esto. Por ahí la gente tiene ideas vagas y yo, con la ayuda del Señor, voy a tratar que leamos pasajes, versos que nos van a ayudar a pensar en lo importante que es esto. Mire que cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que esto significa, y una definición dice que es un cambio profundo, ¿sí? Profundo en la mente y en el corazón. Nosotros lo definimos así como ir caminando un camino haciendo tu voluntad y todo lo que tú quieres, ¿sí? Sin considerar a Dios nunca. Pero arrepentimiento es reconocer que en nuestro camino hemos hecho mal. Hemos hecho mal y reconocer y decir, Dios, perdóneme por todo esto mal que he hecho y darme la vuelta y ahora ir en contra de la corriente, ¿sí? Ir en contra totalmente de la corriente, haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿en ese camino vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Pero ya vamos en el arrepentimiento, ¿sí? Fallamos porque somos humanos y es nuestra naturaleza fallar. Fallamos porque somos humanos, somos imperfectos. Pero el Señor ha visto nuestra determinación cuando nos arrepentimos y decimos, no, iba por este camino, pero no más, porque ese camino me llevará a la condenación eterna. Ahora, yo quiero arrepentirme, quiero vivir para el Señor. Mire, esto es un milagro de verdad que tiene que ocurrir en el corazón de los hombres. Y esto solo lo hace Dios en nosotros. Yo siempre cuento de cuando esto me pasó, como nunca yo había sido tan consciente de mi pecado, porque pasaba esto cuando yo me convertí, como que era una cinta de video de esas antiguas que se acuerdan que daba el carrete vuelta. Bueno, así yo veía y decía, Dios, perdón, y nunca había tenido tanta convicción de pecado. Yo creo que ni entendía lo que me estaba pasando en ese momento. Hoy entiendo que el Señor había traído a mí de verdad arrepentimiento y nosotros deberíamos de orar, vivir con ese corazón, amén, con un corazón arrepentido, humillado delante del Señor. Así es de que el verso comienza diciendo en el verso 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Lo que pasaba era de que él venía de Tesalónica de predicar y allá se había levantado una turba y lo habían querido matar. Luego él había llegado a Berea, donde estaban aquellos judíos que
Dice la Biblia que eran tan diligentes que miraban a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. No le creían todo a ojos cerrados a Pablo y decían muy bien. Y estaban checando, por eso son famosos los cristianos de Berea en la historia, porque así deberíamos de ser todos. Y él estaba allí, también mandaron los judíos de Tesalónica a perseguirlo allí porque él estaba predicando y lo sacaron de allí y él fue a Atenas, pero Silas y Timoteo se habían quedado allá en Berea y ahora por eso el verso comienza mientras Pablo los esperaba en Atenas porque estaba esperando a Silas y estaba esperando a Timoteo, a su discípulo, al que más amaba ¿cómo se llamaba? Ya lo dije. Bueno, a este otro hermano y los estaba esperando. Dice que su espíritu por dentro, este hombre dice que se enardecía. Es una palabra que de verdad define lo que este hombre, la pasión que este hombre sentía, el dolor que sentía al ver a una ciudad literalmente entregada. Esa palabra también que gobernada por ídolos. Ahora, esto es lo impresionante, que el verso 17 dice que así que él discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Así es que él estaba llevando el evangelio a esta gente y estaba allí hablando sobre esto. Y algunos filósofos, porque esto es lo increíble, que Atenas todavía en estos tiempos, aunque ya el mundo era gobernado por los romanos, todavía se consideraba una de las ciudades, está hablando usted como que tuviéramos ahí a Oxford, Cambridge y cualquier otra universidad famosa del mundo. O sea, el mundo intelectual más alto de la época estaba todavía allí en Atenas. O sea, los hombres considerados más inteligentes estaban allí. Y dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mire esto que está diciendo aquí estos epicúreos y estos estoicos eran dos filosofías griegas. Eran gente, unos creían que el conocimiento, ¿sí? Era todo en la vida, o sea, de que no había Dios, pero el conocimiento lo era todo. Así es hoy en día nuestra sociedad, ¿se ha dado cuenta? Nuestra sociedad piensa que cuando alcanza un nivel de entendimiento, ellos ya lo tienen todo en la vida. Pero esto es lo que Romanos capítulo 1, verso 22, me parece que dice que siéndose sabios, se hicieron necios, ¿sí? Y cambiaron la gloria de Dios, ¿sí? Por las criaturas, dándole gloria a las cosas en vez de al Creador. Así es de que estas ideas de estos hombres, que eran solo filosofías, él disputaba con ellos y ellos con él, ¿verdad? Y unos decían, ¿qué querrá decir este montón de cosas? Y otros decían, es predicador de nuevos dioses porque les predicaba, oiga esto, el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, Pablo sabía y tenía bien claro a lo que Dios lo había llamado. Para los que no saben, Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, a todos aquellos que no somos judíos. Y leer sobre lo que Pablo escribió es sumamente importante para cualquier cristiano. Y este hombre está diciéndonos que a la élite, a la sociedad de hace 2000 años, más dotada supuestamente de conocimiento, lo que había que decirles era el evangelio de Jesús y hablarles de la resurrección. Porque él lo va a decir más adelante, porque Dios ha dado fe a todos los hombres con haber levantado a Jesucristo de los muertos. Cuando usted y yo somos hombres que tenemos temor de Dios, que ha llegado esto a nosotros de tener un deseo por ir a la iglesia, por congregarnos, por saber lo que la Biblia dice, me intereso por estas cosas. Hermano, esto no es más que un milagro que ha ocurrido en nuestras vidas. Porque hay millones de gente que no se interesan en lo más mínimo porque ellos se han hecho una idea de Dios. Eso se llama idolatría, ¿sí? Tener una idea de Dios, porque la gente dice eso cuando yo les pregunto a veces, ¿pero crees en Dios?
Las personas dicen, sí, pero no como tú crees, no como yo creo. Bueno, es que yo no creo porque me lo inventé. Yo lo creo porque la Biblia describe y nos dice cómo es Dios y cuál es su voluntad. No es invento mío. Oh, pero tú lo interpretas a tu manera. Bueno, tampoco es cierto eso, porque todos aquí saben que una de las cosas que le decimos a los hermanos cuando estamos en clases, por ejemplo, es que una de las maneras en que nosotros descubrimos que algo es bíblico, que algo lo ha dicho de verdad el Señor, es cuando miramos la cantidad de veces que esto se repite en toda la Biblia, ¿sí? En toda la Biblia. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento. O sea, la tenemos de principio a fin en la Biblia. La tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. En todo, en 66 libros, tenemos a Dios llamando a los hombres a que se arrepientan. Entonces, Pablo sabía que esto es lo que necesitaban, porque claro, esto está reducido, pero Pablo sabía perfectamente todo lo que era necesario que estos hombres escucharan. No importa quiénes sean los hombres, ricos, pobres, altos, bajitos, quien sea, enfermos, sanos, quien sea, todos necesitamos el mismo evangelio, el mismo llamado a todos los hombres a que se arrepientan, a que abandonen su pecado, porque un día tendremos que enfrentarnos al Dios amado que nos creó. Dicen amén. Un día tendremos que enfrentar a ese Dios y ese día queremos estar del lado correcto, ¿sí? Ese día no queremos habernos equivocado con respecto a esto. Así que el verso sigue diciendo, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era un lugar donde se reunían todos estos para escuchar cosas nuevas, porque ya lo va a decir el verso, era su pasión. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Ellos no habían oído el evangelio. Esto está sucediendo hoy mismo mientras nosotros estamos aquí. Hay demasiadas personas que nunca han escuchado el evangelio. Por eso en la vigilia, que por cierto se perdieron unos tamales que teníamos bien ricos, mano, ¿verdad? Oh, se la perdieron, mano. Sí. Algunos hasta, ay, gracias a Dios, decían que no vinieron los hermanos porque nos tocaron más a nosotros. Pero estaban bien ricos los tamales, de verdad que estaban bien buenos. Y cantamos a todo pulmón, de verdad. Estuvo bien bonita la vigilia. Y precisamente la hacemos porque estábamos orando, porque hoy en la tarde vamos a estar predicando en el parque. Y estábamos orando por toda esta gente que no conoce al Señor, hermanos. Una y otra vez decimos, hermano, son 54 millones de personas las que mueren al año. 54 millones de personas al año en todo el mundo. ¿Se imagina qué es eso? Cuando lleguemos de aquí a diciembre, otros 54 millones. Muchos de ellos sin nunca haber escuchado el evangelio. Y por eso es importante que nosotros prediquemos el evangelio. Amén. Es sumamente importante llamar a los hombres al arrepentimiento. Así es que estos hombres, dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice el verso 21, porque todos los atenienses ahí, los extranjeros residentes ahí que buscaban esto de la sabiduría humana, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es que está igualito, ¿sí? A nuestra generación, donde todo el mundo quiere más y más y más y más y saber, y nunca queremos aplicar lo que sabemos, solo queremos llenarnos, ¿sí? La cabeza de cosas y ni siquiera ponerlo en práctica. Estas gentes estaban interesadas de verdad en esto, en decir o en oír algo nuevo. Así es el corazón del hombre, orgulloso, vanaglorioso, ¿sí? Amante por conocer cualquier cosa menos a Dios. Y por eso es que nosotros necesitamos poner atención a esto. Dice el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, mire, esto es de verdad, es increíble. Está hablándole a los más sabios del momento, de hace 2000 años. Y dice, en todo observo, les dice que sois muy religiosos. Pero esta palabra hay que entenderla porque no les está diciendo que ustedes son gente que buscan a Dios. Porque la parte de la naturaleza humana es que nos encanta la religión. Por eso nosotros queremos hacer una religión a nuestra manera del evangelio, hermanos. Pero el evangelio, les he dicho, está escrito. Nosotros no lo podemos modificar.
Yo no me lo invento. Está escrito ahí en la palabra de Dios que los hombres tienen que arrepentirse. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Está escrito que los hombres, no, obviamente no solo pueden arrepentirse, tienen que arrepentirse y poner su fe y su confianza en aquel que hace 2000 años murió en una cruz por ellos. Amén. Tiene que hacerse esto. Y dice el verso que Pablo se paró ahí y empezó diciéndoles: ustedes son muy religiosos. He observado mientras estoy aquí, mientras ardía su corazón al ver a una ciudad entregada a la idolatría. Yo no sé usted, pero paso por algún lugar donde tienen alguna imagen de la muerte o algún tipo de cosa y de verdad me duele el corazón en pensar, esta pobre gente, ¿cómo puede confiar en algo así, no? Porque cuando uno ya razona es ridículo pensar en algo confiar en algo que no se mueve, algo que cualquier cosa lo bota, ¿sí? Algo que se puede quemar, que no tiene vida, que no tiene poder alguno, y la gente confía en estas cosas. Y Pablo le dolía el corazón ver esto, porque una historia cuenta que 600 años antes había habido un ateniense que vino una tremenda plaga a la ciudad, y al ver la plaga, pues ellos no conocían a Dios. A este hombre se le ocurrió y agarraron un rebaño de ovejas y la soltaron en la ciudad y dijeron: donde una oveja se eche, allí vamos a montar un ídolo. Y por eso es que cuando Pablo llega 600 años después, está el montón, y ellos se habían asegurado de no dejar a nadie afuera. Todo lo conocido de la época en dioses, ellos los pusieron para que algún dios de todos esos los librara. Y así es como va a llegar a esto que va a decir Pablo. Dice: porque pasando y mirando, dice, vuestros santuarios, que eran muchos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Porque ahí donde se había echado la ovejita, ahí habían hecho un altar también al Dios no conocido, y que éste nos salve, porque estaba llena la ciudad de idolatría. Y entonces dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, porque no lo conocían, ellos no sabían quién era. Dice: al que vosotros adoráis sin conocer, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo. Esto es lo que dice Génesis, capítulo 1, amén. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y uno puede y permitirse hacer esto, es bueno, dejarse maravillar por la creación, hermano. Porque eso dice la Biblia, que Dios creó. Y Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque Él no es un ídolo. Él es Dios, hermano, el Todopoderoso, que está sentado en su trono de gloria y gobierna todas las cosas. Y porque Él quiere, su corazón y el mío sigue latiendo hasta el día de hoy. Y no estamos en este año todavía, porque no sabemos, ¿verdad? Todavía dentro de los 54 millones de personas que van a morir este año. Pero le preguntaba yo ayer a alguien: ¿sabes por qué morimos? Y dijo: pues nunca he pensado en eso. Y yo digo: ¿de verdad, hermano? ¿De verdad, amado, usted que está aquí, nunca ha pensado por qué morimos? Porque la muerte es cruel. Yo estaba hablando con hermana Marta cuando acaban de llevar a su papá, o les habían permitido ir a verlo ya a la funeraria, y me conmovió oír el dolor que ella sentía por su papá. ¿Y quién no, no? Si lo ama. Y la muerte es tremendamente dura. Y esto es el evangelio y la noticia más grande, hermano, que todo el mundo debería de saber: que Cristo venció a la muerte hace 2000 años. Y ahí está la evidencia. No solo nosotros en nuestras iglesias cristianas sanas predicamos de esto, la Biblia, pero la evidencia está por el mundo entero. ¿Sí? Esto no crea que es cosa de nosotros, invento de algún religioso por ahí. La evidencia está que el Señor vino hace 2000 años. Estamos precisamente en el 2025, después de que nació Cristo y marcó la historia del mundo. Y mire si alguien quita eso, no, porque así es.
se da por sentado. Porque la evidencia secular, ni siquiera cristiana, dice que así es. Y el Señor venció la muerte. Porque no íbamos a morir. Pero la muerte entró, dice Romanos, por el pecado de Adán y Eva llegó a todos los hombres. Así que nuestros hijos nacen y están condenados igual que nosotros a morir. Están condenados a morir. Pero no tienen que morir, ¿sí?, por segunda vez e ir al infierno. Pueden ser salvos y pueden morir solo una vez, ¿sí?, si creen en Cristo y vivir para siempre al lado del Señor. Y esto es el Evangelio y esta es la buena noticia. Pero para eso necesitan arrepentirse los humanos y necesitan poner su fe en Cristo. Por lo que leíamos hace un rato mientras cantábamos, que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la gran noticia, hermano. Y esto es glorioso, de verdad, saberlo. Recuerdo, aquí en el 45 y en la West Road, creo que fue, estábamos predicando y estaba ahí en la luz y teníamos un sign que decía arrepiéntete. Y entonces para alguien, y yo pienso que quiere globos, y voy con los globos y los tratados y las Biblias que teníamos a darle. Y me dice, no, yo soy cristiano. Oh, qué gusto, Dios te bendiga, qué bueno, hombre. Y empezó la plática, ¿no? Y él dice, solo quiero decir algo, sí, dice, eso que han puesto ahí de arrepiéntese, dice, es muy ofensivo para las personas. ¿Qué creen ustedes? Los hace sentir mal eso. Eso no deberías de ponerlo, deberías de poner Jesús te ama. Y sí, es cierto, el Señor, ¿verdad? Es amor. Pero no hay manera de arreglar el problema con Dios, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos. Es más, ¿sabe usted que usted podría arrepentirse y todavía ir al infierno? Podría arrepentirse y todavía ir al infierno. ¿Pero por qué, pastor, si me estoy arrepintiendo? Sí, porque eso no arregla el problema. Alguien tiene que pagar su delito y el mío. Y por eso es que le decimos siempre a la gente, la primera cosa que usted tiene que hacer es arrepentirse, reconocer que es un pecador, sí, que ha ofendido a Dios, porque esto es lo que separó al hombre ahí en el jardín de Dios. Y por eso nacemos muertos en delitos y pecados, y nuestra naturaleza es que totalmente desconocimiento de Dios y hacer lo malo. Cuando nos arrepentimos, reconocemos que hay una autoridad sobre nosotros que demanda que nos arrepintamos. Pero hasta allí el problema está solo medio arreglado, porque lo que yo necesito es alguien que me justifique, ¿sí? De lo que les hablaba hace 2 domingos. Alguien que pague mi culpa, y Cristo hizo eso en la cruz. Por eso el evangelio sin Cristo pues no es evangelio, ¿sí? Porque Cristo es el que pagó su culpa y la mía allí en la cruz. Por eso el Padre le dejó caer todo el peso de la ira de Dios, cayó sobre Cristo ahí en la cruz, siendo él inocente, sin culpa. Cayó todo el peso sobre él para que usted y yo no tengamos que pagar por ese pecado. Por eso es que el evangelio es un regalo de Dios. Es gracia, hermano, algo que no nos merecemos, pero que el Señor nos da por medio de su Hijo. Y por eso es que nosotros no podemos ir al cielo de otra manera. Usted no puede ponerse a hacer buenas obras y pensar que las buenas obras lo van a llevar al cielo, porque eso es como decir, yo tengo una mejor manera, Dios, de entrar al cielo. Voy a hacer cosas buenas y yo a tu hijo no lo quiero. Eso es ofensivo, hermano. ¿Sí o no? Es sumamente ofensivo. Y como ya vamos a ver, el deseo de Dios, el llamado de Dios, mejor dicho, es a que nos arrepintamos y que pongamos nuestra fe en aquel que pagó nuestro pecado por nosotros. Otra vez se lo he dicho así, que ahí en la cruz de Cristo el Padre deja ir todo su enojo contra el pecado del humano y cae sobre él. Y eso es como que yo estoy y usted y yo estamos atrás ahí de la cruz, ¿sí? Y en la cruz, en vez de caer todo el juicio y la ira de Dios sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Ahora yo entiendo que fue Cristo de verdad quien me salvó, ¿sí? De una vez y para siempre. Por pura gracia, hermano. No lo merecemos. Todos somos malos. Pero estas son las buenas noticias del evangelio. Amén. Así es que Pablo sigue diciéndoles a ellos,
es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, en el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, oiga esto, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, desde Adán y Eva. Por eso son nuestros padres, por eso yo siempre bromeo diciéndole a Isaac cuando se porta mal, ay, hijo de Adán, ¿sí? Ay, hijo de Eva. Es que así somos todos, hermano, igualitos que Adán y Eva. Queremos hacer nuestra voluntad. Todos somos así. Y nuestros niños van a ser así siempre. Y por eso es que tenemos que enseñarles el evangelio, para que ellos también un día reconozcan, ¿sí? Mientras el Señor les permita vida. Así es que dice, es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Él quien nos la da. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Él les está diciendo, ustedes su pensamiento es que Dios es como esto que ustedes han construido, estos ídolos que ustedes han construido. Hermano, ellos habían construido literalmente muñecos, voy a decir yo. Pero nosotros en este tiempo, en tiempos modernos, quizás no construimos, que todavía se da, obviamente. Ustedes son testigos de eso, de que todavía hay gente ahí poniendo monos, ¿sí? Como dioses. Nuestra generación está más dada a hacer cosas que no parecen dioses, pero que literalmente son dioses, ¿sí? Usted sabe de lo que hablo cuando nosotros hemos endiosado tanto, ¿sí? Tanto las cosas materiales, que amamos las cosas materiales y que el sueño del ser humano es tener más y más y más y más. Y de verdad, la pregunta es, ¿eso podrá salvarlo el día del juicio? Yo no estoy diciendo que las cosas son malas, pero ¿eso podrá salvarnos el día del juicio? No, obviamente, porque son cosas, simplemente, no pueden salvarnos. Y nosotros tenemos que mirar a esto de una manera sana. Y Él les dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y dice Pablo este verso que es famoso, a mí me encanta de verdad, cuando lo he dicho muchas veces en el parque y siempre que hablo con la gente. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, señores sabios, les está diciendo, ustedes que quieren hacerse una idea humana de quién es Dios, esto abunda hoy en día, a las personas haciéndose una idea de Dios. Algunas veces me ha tocado a mí, estaba en unos apartamentos aquí en la Airline y estaba predicando con unos muchachos que ellos, no sé cómo alguien les había enseñado, pero les habían descrito literalmente cómo era y el color que tenía el purgatorio. Y ellos decían literalmente que habían dos tipos de salas, donde vos llegabas a una cuando entrabas y te examinaban todas las obras buenas y todas las obras malas. Y estabas ahí dependiendo tus obras malas y después pasabas al lugar donde todo era más tranquilo, porque ahí se te recompensaba por las obras buenas. Y después de esto no sabían ellos cuánto tiempo iba a pasar y ibas a pasar al cielo. O sea, pero ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sale esa tan falsa enseñanza? Es un invento de hombres porque tal cosa no lo dice la Biblia. Pero recuerdo haberlos escuchado, ¿sí? Mientras ellos me decían lo que ellos creían. Y esto pasa porque la mente caída del ser humano se imagina algo, lo dice, otro no sabe quién es Dios ni de su palabra y se cree lo que otros dicen. Pero hermano, si tú quieres saber la verdad, tú puedes ir
directamente a la verdad. Puedes abrir la Biblia y darte cuenta de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y puedes confiar plenamente en ella. La Biblia no tiene errores. Esto es lo que dice Salmos capítulo 19. La ley de Jehová es perfecta. Ella salió de la propia boca de Dios y puedes confiar totalmente en ella. ¿Sí? Totalmente en ella. Porque todo se va a acabar, dijo el Señor. Todo, menos su palabra. El día del juicio ya no verás nada de esto, pero ahí estará la Biblia, abierta de par en par. Y se te juzgará de acuerdo a lo que la Biblia dice. Así es que es sumamente importante creer en ella y leerla. ¿Sí? No solo creer, sino leerla para poder conocer, porque aquí es donde Dios se revela a través de sus palabras. Amén. Entonces dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, oigan esto, a todos los hombres. Aquí van en cuenta ustedes, mujeres, también, ¿sí? Niños y jóvenes, todos, a todos los hombres, en todo lugar, en Houston, Texas, aquí por Greens Point, donde estamos nosotros, en todo lugar, a que se arrepientan, ¿sí? A que se arrepientan, a que abandonen su pecado y lo busquen a Él. Ahora dice, ¿por qué? Por cuanto Él ha establecido un día, amados, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es bien fácil pensar cuando nosotros pensamos en alguien malo. Le decía a alguien ayer, ¿tú conoces la historia sobre Hitler? Y me dice, sí, he oído de él, ¿no? Sí, dice, fue tremendamente malo. Y le digo yo, ¿dónde crees que él está? Rápido responde y dice, en el infierno. Porque se nos hace bien fácil a nosotros pensar que el que es más malo, ¿sí?, está en el infierno. Y nosotros pensamos, nosotros no somos tan malos como Hitler, ¿sí? Porque jamás se nos ha ocurrido ni si nos ha pasado por la mente ser como Hitler. Claro que no, pero no necesitas eso para ir al infierno, ¿sí? No necesitas eso. La Biblia dice que si quiebras un mandamiento, los quiebras todos. Y por eso es que nosotros necesitamos a Cristo, porque no podemos guardar la ley. La ley solo fue dada, como ya nos dije, para guiarnos a Cristo y para mostrarnos, como estamos aprendiendo en el taller de evangelismo, que somos culpables y que todos estamos bajo el juicio de Dios, ¿sí? Porque todos hemos quebrado su ley. Así es que Pablo dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Habrá un juicio, hermano. Ya más de un mes, creo, estuve hablando, sobre esto, o no sé si lo hice, sobre el juicio del gran trono blanco. Voy a revisar mis notas, porque no me acuerdo la verdad si lo hice o no. Pero terrible, hermano. La Biblia dice que los hombres serán sacados, hermano. Sacados y vendrán después de muertos y vendrán a ser juzgados. Y se les juzgará por todo lo que hicieron. Y Daniel dice que algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso debería aterrorizarnos, hermanos. Debería aterrorizarnos de verdad, porque un día Dios hará justicia. Y por eso es que es grave hoy en día ignorar estas cosas. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y miren la respuesta de estos hombres. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ahora, de verdad, yo de pequeño, pues influenciado por el catolicismo, acostumbrado a ver la cruz con allí un Jesús, ¿no?, colgado, y pensar en que él había muerto, las películas y la información que uno tenía en esos días. Pensaba en esto, pero literalmente a mí me maravilló cuando yo me di cuenta de que el Señor había resucitado. O sea, de verdad me maravilló, porque empecé a entender que entonces había una respuesta para este gran problema de la muerte. Y le contaba a alguien que la primera vez que a mí me impresionó la muerte fue que mi papá me llevó a buscar a alguien que había desaparecido ahí de la colonia en un carro. Y como mi papá sabía manejar, y pues en ese tiempo no todo el mundo sabía manejar, me llevó, yo tenía por ahí de 7 años, pienso, y me llevó en la noche y me dijo, no te levantes del carro, pero usted ya sabe que uno es niño, y yo me levanté para ver, y era el montón de muertos desnudos ahí. Y eso a mí me hizo pensar de verdad en la muerte de otra manera.
Y esta gente dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y no le dieron importancia. Algunos se convirtieron, pero amados hermanos, nosotros, hermanos, es que ¿será posible no darle la importancia que esto merece? O sea, no hay nada más importante en este mundo, hermano. Ningún problema que tenemos se compara, pero ni así, al problema eterno que tendremos si no nos arrepentimos. No importa el problema que usted tenga. Oh, pastor, es que a ti no te importa lo que yo estoy sufriendo. No, no es eso, hermano. Es que de verdad ningún problema aquí, como mi mamá decía, no hay mal, sí, que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No importa lo que nosotros hagamos, sí, aquí o enfrentemos en esto, no se compara al problema eterno de sufrir por siempre y para siempre. Eso no se compara definitivamente. Y mire, como les decía, quería que meditáramos en este pasaje. Quiero que leamos algunos versos. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Vaya conmigo a Mateo, al capítulo 3. Y Mateo capítulo 3, el verso 2, dice así, es Juan el Bautista. Bueno, el verso 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, oigan lo que decía este hombre, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un poco más adelante, ahí en el Mateo capítulo 4, usted puede ir hasta el verso 17 conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Juan está llamando a los hombres, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el Señor Jesús, comenzando su ministerio, está diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así es que tanto Juan como Jesús están diciendo, arrepiéntanse. Pero un poquito más adelante, allí mismo en Lucas, si puede ir conmigo, por favor, vaya a Lucas. Está Jesús también. En el verso 47 está resucitado. Y da este mandamiento. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 24, el verso 47. Lucas capítulo 24, verso 47, y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Oyó eso, está el Señor resucitado dando un mandamiento y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y un poco más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si puede ir conmigo, por favor, para que usted lo lea. Está el apóstol Pedro predicando su primer mensaje. Y en el verso 37 dice que al oír esto, estaba mucha gente de todas partes del mundo conocido de la época. Estaban ahí y al oír el evangelio, cuando lo predicó Pedro la primera vez, dice que se compungieron de corazón. Sus corazones fueron atravesados por el mensaje. Eso es lo que está diciendo, es lo que significa compungir, como que lo atraviesan con una daga. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno más, ahí solo para que vea que Juan dice esto, el Señor Jesús dice esto, Pedro dice esto una y otra vez. Por ejemplo, en el Hechos capítulo 3, en el verso 19, Pedro está otra vez predicando, ¿sí? Su segundo mensaje dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados hermanos, algo que es vital es que nosotros como iglesia meditemos en esto y podamos decir, Señor, de verdad, ayúdenos en este tiempo. Nuestros corazones, hermano, como he dicho otra vez, a causa de tanta mundanalidad, a causa de tanta cosa vana, sin provecho, pero que ha captado nuestras mentes, nos hemos vuelto gente muy indiferente y fría, y difícilmente vamos a meditar en el tema reconociendo nuestras faltas delante de Dios. Y esto se ha vuelto grave, hermanos, porque es grave que el mundo no se arrepienta, pero es mucho más grave, ¿sí?, que la iglesia no se arrepienta, porque es la iglesia la que va a guiar a esta gente a Cristo, ¿sí?, predicándole el evangelio con un corazón correcto. El Señor no retarda su tardanza, dijo Pedro, ¿sí?, su venida, perdón, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo para con la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que, amados hermanos, esta mañana yo lo animo a usted, considere esto seriamente, hermano. Es tan importante, mire, hay una necesidad tan grande allá afuera, se necesita de hombres y mujeres que dejemos de ser tan egoístas de verdad y de pensar solo en nosotros y podamos pensar por un momento. No tenemos mucho tiempo, ya tenemos encima esto, el Señor viene pronto por su iglesia y una de las mejores cosas que podemos hacer nosotros en este tiempo es compartir el evangelio, llamar a los hombres, explicarles que necesitan arrepentirse y que necesitan también poner su fe en Cristo. Dicen amén.